Dos cargas eléctricas Q1 y Q2 están en el vacío separadas por una distancia R y accionadas por una fuerza F. Quiere decir que no nos proporcionan los datos de distancia y de fuerza. Dichas cargas se separan 2 centímetros con relación a la posición inicial, con lo cual la fuerza de repulsión se reduce a la mitad. Con este planteamiento se interpreta que mayor distancia, menor fuerza. Hallar la distancia entre las cargas. En este problema hubo dos momentos o dos posiciones tal como se plantea. La primera posición o posición inicial es cuando las cargas Q1 y Q2 que no se conocen están separadas por una primera distancia. Y la posición final o la posición 2 o segunda posición es cuando después de estar separada por esta distancia, la carga 2, que es la que está de color anaranjado, se aleja o se separa 2 centímetros más. Quiere decir que la segunda posición va desde Q1 hasta Q2 tomando en relación esta distancia. Es necesario extraer por separado los datos de cada posición. De la posición inicial no conocemos ni la carga 1, ni la carga 2, ni la fuerza, ni la distancia. Se plantea la fórmula de la ley de Coulomb solo colocando que hubo entre la primera posición, porque había una primera distancia, una fuerza 1 y una distancia 1. Para la segunda posición o posición final, tampoco conocemos las cargas. Ellas no van a variar ni en la posición 1 ni en la posición 2. Pero como las desconocemos, acá también se dejan planteadas. Dice el dato, en el problema que en la posición final la fuerza 1 se reduce a la mitad, por lo que acá se plantea que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 entre 2. Y la distancia 2 para la segunda posición no es más que sumar la primera distancia, que es R1, más los 2 centímetros. Se van a trabajar sin las unidades para facilitar los cálculos. Luego se plantea la fórmula de la ley de Coulomb en función de una fuerza 2 y una segunda distancia. Tenemos así dos ecuaciones que se escriben en forma de sistemas de ecuaciones y se pueden resolver por cualquiera de los tres métodos, es decir, el método de sustitución, el método de reducción y el método de igualación. En mi caso, voy a trabajar con el método de igualación. El método de igualación consiste en despejar de ambas ecuaciones la misma expresión para posteriormente igualarlas. Coloqué acá de color fucsia lo que tienen en común ambas ecuaciones, que es constante por Q1 por Q2. De ambas ecuaciones despejé esta expresión, que es la que tienen en común. Esto está dividiendo, se pasó multiplicando. Igual sucedió acá. Luego, cuando tengo esta primera ecuación 1, donde tengo despejado esto, y de la ecuación 2 tengo despejada la misma expresión, se iguala. Quiere decir que este miembro, que lo coloqué aquí, es igual a este. Luego, se sustituyen los datos, los escasos datos que se tienen. F1 sigue siendo F1. R1 sigue siendo R1 y va al cuadrado. F2 en los datos es F1 entre 2, se sustituyó. Y la distancia 2, que es R2, y va al cuadrado, es esta expresión, se coloca entre paréntesis y va al cuadrado. Acá, al estar una multiplicación, es equivalente a que este 2 se prolongue y esté como único denominador. Se resuelve a través del mínimo, el mínimo es 2. Entonces, 2 entre el 1 que está aquí es 2, por todo eso queda 2 por F1 por R1 al cuadrado. 2 entre el 2 que está acá es 1, por todo eso queda igual. Luego se cancelan los denominadores y esta F1 que está multiplicando pasa para acá dividiendo para poderla cancelar. Me queda que 2 por R1 al cuadrado es igual a esta expresión. Se colocó acá en la segunda lámina, es lo que mencionaba. 2 por R1 al cuadrado es igual a este valor al cuadrado. Vamos a seguir despejando. Acá se recuerda que esto es un producto notable cuya fórmula es esta. Se deja planteado el primer miembro, R1 al cuadrado más 2 por R1 por 2 más 2 al cuadrado, que es 4. Se aplicó esta fórmula. Luego, como tengo variable elevada al cuadrado, voy a igualar a 0 para aplicar la resolvente. Esta expresión se dejó aquí. Esto es positivo, se transpuso a negativo. 2 por 2, 4R1 es positivo, se transpuso a negativo. El 4 que es positivo también se transpuso a negativo, igualado a 0. Acá estos términos son semejantes, se resuelven, 2 menos 1 es 1 y esto queda igual. Para la resolvente, A es 1, B es menos 4
y C también es menos 4. La resolvente ciertamente trabaja con la variable X, pero como acá la variable objeto de estudio es R1, se escribe ella. Este es el valor, se sustituyen los datos en la resolvente, se resuelve y la resolvente arroja dos valores. El primer valor es 4,82 y el segundo es menos 0,82. El valor negativo se descarta y se toma como valor único y solución correcta 4,82. Se concluye que la distancia entre las cargas es de 4,82 centímetros.